Queridos amigos, Orlando Avendaño es un joven periodista venezolano nacido en 1994 que ha escrito un libro extraordinario, Días de Sumisión. El ensayo lleva un subtítulo en forma de pregunta que el autor responde cabalmente: ¿cómo el sistema democrático venezolano perdió la batalla contra Fidel? La obra cuenta objetivamente, dando datos precisos y calzando cada opinión con una cita adecuada, cómo Venezuela y los venezolanos fueron entregados por Hugo Chávez y sus cómplices a los Castro. Se trataba de un botín que ansiaba Fidel desde que le declaró la guerra a Rómulo Betancourt tras el amargo encuentro que sostuvieron en 1959 en Caracas tras el triunfo de la revolución. El ensayo, a medio camino entre el reportaje y la historia, se inicia con un exergo muy inquietante escrito por el francés Michel Houellebecq. Dice el autor francés: la cima de la felicidad humana radica en la más absoluta sumisión. Como se sabe, en su novela Sumisión, escrita por Houellebecq en París, en las elecciones francesas del 2022, ganaría en el país un partido de raíces y formación islamista tradicionales. Los franceses, en la famosa ficción, se someten voluntariamente al yugo de la Sharia, la implacable ley islámica. Islam, por cierto, quiere decir sometimiento a Dios. La historia que narra Houellebecq puede parecer exagerada, pero no lo es más que la sumisión de Venezuela y los venezolanos a la Cuba comunista. Venezuela era un país mucho más rico, educado y próspero que Cuba. Llevaba 40 años de paz democrática, periodo en el que el país había dado un salto hacia la modernidad impresionante pese a los errores de los gobernantes. Siempre que alguien pone en duda esta afirmación, le pido que mencione otro periodo de la historia venezolana que haya durado 4 décadas y en el que la educación y la salud pública hayan dado el salto exponencial que dieron durante esos años de libertad y democracia. La isla antillana cabe 8 veces en el inmenso territorio de su actual colonia. La población venezolana es 3 veces mayor que la cubana y con un alto nivel de sofisticación. En los 60, el ejército venezolano derrotó la subversión cubana y en los 90, los intentos de golpe militar de Hugo Chávez. Sin embargo, Venezuela y los chavistas se sometieron voluntariamente al yugo cubano y hoy pagan ese inmenso disparate con la pobreza, el éxodo masivo de millones de habitantes y la incertidumbre total sobre el destino de la nación. ¿Por qué sucedió algo tan absurdo y contra natura? Incluso hay otra pregunta muy relevante: ¿cómo y cuándo los venezolanos se liberarán de ese indignante yugo? Sería muy interesante que Orlando Avendaño se aventurara a responder a ambas cuestiones en un próximo título. Les habló Carlos Alberto Montaner.